Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. El tema que vamos a trabajar entonces es cómo hacer un propósito fundamentado en el Señor, un propósito que realmente sea de edificación. Si nos ponemos a leer la carta de Santiago, en Santiago dice que a veces cuando pedimos mal y las cosas que se nos dan no se nos dan, o porque realmente a veces no hacemos las cosas conforme a la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué debería ser el propósito para este año? Bien, entonces estamos diciendo que en la carta de Santiago dice que nosotros a veces cuando pedimos mal, porque a veces pedimos con egoísmo o pedimos desde nuestra propia voluntad y no estamos pendientes de lo que es la verdadera voluntad del Señor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para que lo que pidamos realmente sea agradable a la presencia de Dios? O sea, sea agradable realmente para lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y entonces eso implica pues algo muy importante. Implica el hecho si realmente estamos sumergidos o no en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros pensemos, que todo lo que nosotros digamos tiene que ser bajo la presencia de Dios. Por eso nuestra comunidad se llama Shekinah. Shekinah es presencia de Dios. Y si nosotros estamos plenamente en la presencia de Dios, les aseguro que todo lo que se da desde un plano netamente espiritual y es agradable ante la presencia de Dios. Y para eso pues vamos a ver algunas historias bíblicas en especial, por ejemplo, personas que le pedían al Señor y se les dio ese milagro tan maravilloso, empezando por una mujer que ya en algún momento nosotros hemos hablado, que ella era una viuda y tenía una necesidad muy fuerte. Pero fíjense porque Dios escuchó la oración de ella. Y era una mujer que tenía su hijo y tenían ya una situación económica muy fuerte. Estaba pasando por una situación fuerte y ella no sabía qué hacer. Y le pedía a Dios incluso que le quitara la vida. O sea, y en ese momento llega el profeta Elías y llega a esa ciudad, a un pueblo judío. Llega donde esa mujer que está recogiendo esas pedacitos de madera en la plaza de mercado, en la plaza del pueblo, porque lo único que estaba haciendo era cogiendo un poco de espigas para quemarlas y asar el poquito de harina con el poquito de aceite que tenía en su casa, y ese pan que iban a hacer, comerlo con su hijo y morir. Era su único deseo, era su único anhelo, era su único propósito que tenía. ¿Y por qué tenía ese propósito? Porque ya no veía más futuro, porque veía simplemente que ese problema que tenía era lo único que podía resolver, no más, porque estaba sola, tenía situaciones financieras fuertes y Dios vio el corazón de ella. Dios se apiadó, tuvo compasión de ese corazón. O sea, ¿qué vio mi Señor? La humildad de esa mujer. Y sobre todo, como en algún momento compartí en la comunidad, que el hecho de ser viuda o el hecho implica que a veces las mujeres que son separadas o las mujeres que tienen dificultades con sus esposos es una especie de viudez. Y Dios en la palabra siempre habla de los huérfanos y las viudas, y siempre nos pide que nosotros estemos realmente pendientes de estas personas. Y de una u otra forma nosotros caemos como en esa viudez, incluso desde la parte espiritual. Y Dios tuvo compasión y envió al profeta Elías, porque su pueblo elegido estaba alejado realmente de la presencia de Él,
Y qué curioso, a pesar de la situación tan difícil que tenía esta mujer, Elías la pone a prueba. La pone a prueba, pongan cuidado. Porque es que cuando pasamos una situación difícil en nuestras vidas, cuando pasamos momentos fuertes en nuestras vidas, de una u otra forma Dios nos prueba. Como dice el Salmo 50, prueba mi corazón. Dice así la palabra, dice así el Salmo 50. Y Dios nos pone a prueba para mirar de qué madera somos hechos. Si realmente hemos pasado por el fuego, como dice también la palabra, porque es desde allí donde realmente en el horno del sufrimiento es donde se prueba el corazón del hombre. Y entonces, si nosotros estamos hechos realmente con esa fortaleza y con ese crecimiento espiritual, para que podamos recibir las bendiciones de Él, porque las bendiciones del Señor son inmensas. Lo importante es que nosotros estemos preparados para recibirlas, para que no se nos pierdan. Y miren lo que pasa con esta mujer. Ella no tenía nada prácticamente que comer, solamente un poquitico de harina con aceite, y no tenía ni madera siquiera para cocinarlas. Y fue allí a la plaza de la ciudad, del pueblito, recoge un poco de espigas, y cuando llega se encuentra con el profeta Elías y le dice: dame posada. ¿Y sabe lo que hace ella? Sus principios no los pone a negociar, porque uno de los principios del pueblo judío, por ley mosaica, o sea, por ley de Moisés, que el pueblo tiene que necesariamente darle albergue a las personas extranjeras, a las personas que lo necesitan. Y ella sabía ese principio. Y otro principio que Dios tiene hermoso es que le dan de comer al peregrino, de igual manera, así sea lo último que ellos tengan. Y esos principios ella no se puso a negociarlos. Fíjense lo que implica cuando hacemos un propósito. La presencia de Dios, estar sumergido en la presencia de Dios, implica que si tenemos principios espirituales, no podemos negociarlos. No podemos tirarlos al piso. No podemos dejarlos de lado. Y esta mujer no los dejó de lado. A pesar de la situación tan difícil, ella no vio simplemente que este peregrino, que era en ese momento el profeta Elías, que ella no sabía que era el profeta Elías, y él le dice: déjame pasar la noche en tu casa. Siendo viuda, no tuvo miedo de que un hombre se quedara en su casa. No le temía a eso. Ella no le tenía temor a eso. ¿Y qué sucedió? Lo llevó a su casa. ¿Y sabe lo que le prueba el profeta Elías? Imagínense ustedes. Le dice: dame de comer. Y ella se queda sorprendida. ¿Y sabes qué hizo ella? Obediente a sus principios. Toma el poquito de harina, le echa el poco de aceite y pone a asar esa mezcla con las migajas de tal vez de leña o esas espigas que traía, y le prepara el pan y se lo sirve. Y imagínense lo precioso. Y lo sorprendente es que en ese momento, cuando Elías come el pan, cuando prueba el corazón de esa mujer, se da el milagro sobrenatural. Y le dice: por favor, tráeme la vasija donde tenías el aceite. Y ella se lo lleva obediente, esa vasija, y le dice: tráeme otra vasija, todas las vasijas que tengas. Y empieza a llenarlas. Y ella empieza a sacar aceite de esa vasija. Y las vasijas que ella empezó a llenar se empezaron a saturar de aceite, y le tocó ir hasta donde los vecinos a pedir que le trajeran otras vasijas, y seguía llenando y llenando y llenando esas vasijas, porque esa jarrita pequeña no dejaba de sacar aceite. Y esas son las bendiciones que Dios trae cuando nosotros realmente somos obedientes y no nos alejamos de los propósitos de Él. Por tanto, si vamos a hablar de qué propósito me va a colocar en este año, o qué propósito voy a tener, lo importante es tener un corazón realmente aceptable para el Señor. Y para eso tenemos que estar sumergidos plenamente en su presencia y no alejarnos de los principios que Él nos da, de sus principios maravillosos y sobre todo de su palabra. Conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. ¿Cómo hacer un buen propósito? Ya estamos dando un elemento fundamental: tener un corazón disponible y plenamente sumergido en la presencia de Dios. Bueno, miremos que el propósito definitivamente tiene que ver con una pequeña historia que se da en el mismo Génesis, y es esa historia de Adán y Eva. Un Adán que podemos representar como ese Jesús, la misma persona de Jesús, y una Eva que fue sacada de su costado, una Eva que fue sacada cerca del corazón de ese Adán, que nos representa una iglesia que es la esposa de Jesús, que es esa mujer amada de Jesús, que somos cada uno de nosotros, todos en conjunto. Y cuando el Señor establece un propósito para esta pareja, este Adán y esta Eva, tiene que ver con señoread, fructificad y multiplicaos. Y básicamente es lo que el Señor desea precisamente de nosotros, la iglesia, que nosotros podamos señorear, podamos multiplicarnos y podamos fructificar para el Señor. Pero ¿cuáles son esos frutos que el Señor desea de toda la iglesia, de todos sus hijos? Unos frutos que en un momento determinado, por la cuestión del pecado, hizo que nos hubiéramos distanciado realmente de lo que Dios había establecido para nosotros, porque el Señor quería cosas buenas para nosotros, quería que nosotros estableciéramos una autoridad, que nosotros realmente nos funcionáramos como sus hijos y demás, que de verdad lo amáramos, que de verdad lo alabáramos, que de verdad viviéramos sumergidos en su presencia. Pero a raíz del pecado nosotros nos distanciamos, y a raíz de eso el Señor nos da la oportunidad nuevamente de volver a Él, siempre y cuando nosotros realmente tengamos fe en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. A través de ese sacrificio nosotros podemos volver a tomar esa identidad, y podemos volver a tomar esa autoridad que el Señor espera. Pero ¿para qué esa autoridad? ¿Para qué ese querer volver? Solamente será para que nosotros tengamos un bienestar en esta tierra, de pronto tengamos oportunidades mejores, de pronto tengamos muchos hijos, de pronto un muy buen trabajo, una buena condición, estemos viviendo tranquilamente en esta tierra. ¿O qué es lo que en la realidad el Señor desearía de nosotros? Sinceramente, ¿cuál sería el propósito de ese papá que nos crea? ¿Cuál sería ese propósito de ese papá que nos ve crecer, que nos ve esforzarnos, que nos ve luchar, que ve que muchos de sus hijos se están perdiendo a causa de tantos engaños del enemigo? ¿Cuál será ese propósito que el Señor espera de cada uno de nosotros? Y ahí es donde nosotros tenemos que, en este inicio de año, realmente empezar a ubicarnos, a plantearnos un propósito. Porque el otro día Rafa me hacía una pregunta: bueno, y si nosotros nos vamos de viaje, ¿qué nos llevaríamos? Mira a ver qué es lo que hay aquí alrededor y qué te llevarías, porque el resto sobraría. O sea, el resto que hay a nuestro alrededor sobraría. Y yo también el otro día también me ponía a pensar, bueno, y si llegara realmente uno a dejar de existir, ¿qué nos llevamos a la tumba? ¿Realmente qué nos vamos a llevar? Y ahí es donde nosotros nos cuestionamos, y nos debemos seguir cuestionando todo el tiempo. ¿Realmente cuál es el propósito que Dios quiere para nosotros? ¿Acumular muchas cosas? ¿O hacer algo por nuestra familia? Porque todos nos movilizamos en un ambiente social, con otras personas. ¿Qué será lo que Dios quiere si nosotros estamos conociendo de Él?
si nosotros nos estamos acercando a Él, si nosotros estamos obteniendo una respuesta de Él, estamos encontrando una paz de parte de Él, un amor, una tranquilidad, un empezar a caminar de manera diferente a como caminábamos antes. ¿Qué será lo que Dios espera de nosotros? O sea, ¿cuál será ese señorear? ¿Cuál será ese fructificar? ¿Cuál será ese multiplicarnos para nosotros si somos hijos de Él? ¿Qué quiere Él? Que nosotros realmente en que nos multipliquemos. ¿Qué quiere Él? En que nosotros nos fructifiquemos. Entonces ahí es donde el Señor empieza a cuestionarnos realmente. ¿Somos esa esposa, esa Eva de Jesús, de ese Adán? ¿Qué somos realmente? Y de acuerdo con ese que somos, ¿cuál es nuestro propósito? Para tener ese propósito, el problema no tanto es uno colocarle el propósito, o sea, ponerse como esa meta, no es la dificultad, sino cómo hacer para que esa meta se haga realidad. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que ese anhelo que tenemos en nuestro corazón se cumpla? ¿Cómo hacer para que esa finalidad que tenemos en nuestras vidas se haga realidad? Entonces, para eso pues también quisiera compartirles, por ejemplo, lo que sucedió con Moisés. Y se dice, ¿qué fue lo que hizo Moisés para pasar el Mar Rojo? Él le dijo, Señor, ayúdanos, porque Faraón nos persigue. Ayúdanos, y preciso se encontró con una dificultad inmensa, un mar al frente, una barrera muy grande. ¿Cómo hago para salvar a mi pueblo? ¿Cómo hago para salvar ese propósito que tengo? ¿Cómo hago si tú me escogiste como un líder espiritual? ¿Por qué tengo esta situación y no sé qué hacer? Moisés pudo tomar dos decisiones. Una, salir corriendo, dejar al pueblo allí simplemente abandonado en el desierto, dejar que Faraón bien le quitara la vida al pueblo o los volviera a llevar cautivos, o que el pueblo se devolviera, como muchas veces le pidió, devolverse otra vez a ser los prisioneros y los esclavos del Faraón. Pero Moisés creyó a las promesas de Dios. Creyó, fue obediente, igual que esta viuda, fue obediente a los principios que su pueblo le había creado y le había formado, que sus papás desde pequeño le habían formado. Fue creyente, o sea que él obedeció plenamente. Y entonces se cree, se piensa que cuando Dios le dice levanta esa vara, levanta el cayado, no fue el momento en que Moisés levantó el cayado cuando se abrió el Mar Rojo, sino cuando él dio el paso de fe y él pisó el Mar Rojo. Cuando lo pisa, cuando da ese paso de fe, es que plenamente se abre esa muralla, esa agua se abre plenamente para que su pueblo pudiera pasar. Entonces, para que un propósito que nos coloquemos empiece a operar, nosotros tenemos que dar el paso de fe. ¿Y qué implica dar un paso de fe, Moni? Porque a veces los pasos de fe nosotros decimos, pero es que, ¿qué debo hacer yo? A veces debo simplemente esperar, como decía ese dicho popular, que esperar que la manzana me caiga en la boca. Como hay un cuento muy particular de que había unos gatos orando para que del cielo le cayeran ratones. Y entonces viene un perro sabio y se pone a mirar a los gatos y le dice, tan brutos esos gatos, ¿cómo se le ocurre estar pensando que del cielo caen ratones cuando uno ora? Si es que cuando uno ora debe pensar es que del cielo le caen huesos. ¿Qué quiere decir con ese cuento? Que no es lo que nosotros pensemos, nuestros conceptos, nuestras ideas, lo que nosotros tenemos que pensar, sino es un paso de fe, actuar para que realmente el milagro se opere. Cuando le decían a Jesús en algún momento cómo aprender a orar, cómo hacer para orar, él decía, oren creyendo que lo que ustedes dijeron, lo que ustedes oraron, lo que ustedes pidieron, ya se hizo. Oren de esa manera, oren pensando que ya se dio. Y cuando hablamos en algún momento sobre la acción de gracias, cuando Lázaro murió, Jesús nos muestra cómo es el paso de fe.
Y miren este momento para recordárselos. Jesús tiene a Lázaro muerto y ya está sepultado. María Magdalena y Marta están llorando. A pesar de ser esas mujeres creyentes, no habían creído, y Jesús lloró por la incredulidad de Marta y de María, lloró por esa incredulidad. Y en ese momento, cuando todo ese pueblo de Israel tal vez estaba reunido allí, pendiente en Jerusalén, pendiente de que realmente se resucitara un muerto, imagínense ustedes, Jesús ora, y escuchen esta oración: Padre, te doy gracias por haber escuchado mi oración. Si se dan cuenta, dio el paso de fe. Y yo esto lo hago para que todos crean que tú me enviaste. Y en ese momento dice: Lázaro, ven fuera. Y en ese momento Lázaro resucita. O sea que Dios, mi Jesús, nos da su ejemplo de que para que un propósito se cumpla, nosotros tenemos que actuar. Porque a veces nos quedamos, como en la multiplicación de los panes y los peces, nos quedamos pensando igual que lo que pasó con Judas y lo que pasó con Tomás. Cuando hubo la multiplicación de panes y peces, todos los discípulos, a excepción de Judas y a excepción de Tomás, no se hubo la multiplicación en ellos. ¿Por qué? ¿Quién hizo el milagro? Los discípulos. Lo único que hizo Jesús fue agradecerle a mi Padre Dios. Lean ese pasaje bíblico y se sorprenderán. Porque el milagro fue lo que mi Jesús hizo: darle gracias a Dios por el milagro. Bendijo el pan y dio gracias a Dios. Le dio gracias a mi Padre Dios, y a partir de allí se dio el milagro. O sea, dio un paso de fe. Él creyó y se lo entregó a sus discípulos, y sus discípulos salieron corriendo con alma que lleva el Espíritu Santo a entregar esas migajas de pan convertidas ya en pan, y ese poquitico de peces, para que la gente pudiera comer. O sea que fue el actuar de la gente, el actuar en ese paso de fe para que se diera el milagro. ¿Y por qué no se dio con Judas? ¿Y por qué no se dio con Tomás? Porque ellos se quedaron mirando el cesto para mirar en qué momento se iba a multiplicar el pan, y ellos no quedaran en vergüenza. Ellos no pudieron operar el milagro. Si tú vas a hacer un propósito para tu vida en este año, tienes que actuar con base en el propósito que tú tienes. Rafa al inicio hablaba de que es muy importante que nosotros aprendamos a orar. Y con lo que está diciendo y con lo que yo les decía hace un momento, frente a el propósito que Dios quiere para nosotros. Cuando nosotros queremos llegar a alcanzar alguna meta en nuestra vida, y generalmente eso se da con esas personas que nosotros amamos y que de alguna manera nos están haciendo sufrir, nosotros tenemos que tener presente eso lo que ya en este momento venimos hablando, y es: primero, tengo que saber cuál es el propósito de mi vida como hijo de Dios. O sea, si realmente el Señor quiere que yo maneje esa autoridad, que yo de verdad me multiplique, yo tengo que empezar a mirar en quién debo empezar a multiplicarme. Y es precisamente con relación a las personas que amo, esas personas que me están haciendo sufrir porque de pronto no me obedecen, de pronto no son fieles en el afecto, de pronto me están golpeando, en fin, las situaciones que nosotros como familia podemos estar vivenciando, que son las que más nos afectan a nosotros como seres humanos. Cuando Rafa habla de precisamente nosotros tenemos que dar un paso de fe, nosotros tenemos que empezar a creerle al Señor, a creerle a Dios frente a cuál es el propósito de Él en nuestra vida. Cuando sabemos que el propósito de nosotros es que estas personas cercanas a nosotros, que nosotros realmente amamos, que queremos que ellos estén con nosotros, son también personas como parte de ese proceso de formación que el Señor quiere para todos, que ellos deben volver a la presencia del Señor. Y sabemos con claridad nuestro propósito, de que debemos sembrar en ellos también esa presencia de Dios.
Mi oración por ellos, en vez de ser una forma de ser egoísta, es que es para mí, para que me ame, para que me quiera, para que me respete, para que me sea fiel, para que mi hijo me obedezca, para que haga lo que yo deseo, bueno, etcétera. Cuando yo tengo claridad de que la intencionalidad real es multiplicarme en él, en el plano espiritual, soy capaz de morir a él, que ese sería el paso de fe, de entregárselo al Señor, de morir a él para que el Señor actúe y de verdad la palabra de Dios se pueda sembrar en él. ¿Cuál sería el propósito? El propósito mío sería yo poder estar orando por esa persona para que el temor de Dios esté en su corazón, ¿sí? Para que de verdad la semilla de Dios esté en él, que germine. No nos olvidemos que la palabra del Señor es muy clara, y cuando nosotros tenemos claras las promesas del Señor, que eso es como el primer momento que nosotros debemos tener para alcanzar propósitos, es yo tener la palabra del Señor. Cuando yo oro y tengo la palabra del Señor, entonces si yo tengo claridad en esa palabra, yo tendré la fe de que voy a alcanzar esos objetivos. Si yo tengo la palabra del Señor, por ejemplo, con relación a mi familia, que va a estar en la presencia del Señor y que todos como familia vamos a entrar en esa presencia de Dios, yo tendré claridad en la palabra que me dice: si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa serán salvos. Entonces dice, y toda tu casa, quiere decir toda tu familia estarán contigo, no tu familia separada, no tu familia distanciada, no, toda tu casa, quiere decir unidad, casa es unidad. Entonces significa que yo, si estoy orando, si conozco mi propósito de que mi esposo conozca del Señor, que mis hijos conozcan del Señor, yo voy a pedir una palabra a Dios, y con esa palabra empiezo a caminar en la fe y empiezo a realmente entregar a esa persona, a ese hijo, a ese esposo, a esa mamá, a ese papá, para que ellos conozcan del Señor. Y asimismo es en el Señor que se da la unidad y se da la restauración familiar, porque todo lo demás, o sea, si yo trabajo es por el plano espiritual, por lo que en la realidad soy como hijo de Dios, todo lo demás, o sea, todo lo que es trabajo, finanzas, propiedades, etcétera, serán añadidas. ¿Por qué? Porque dice que si tú trabajas en las cosas del Señor, todo lo demás te será añadido. Entonces, el objetivo fundamental de nosotros es precisamente, como seres humanos, que las personas que están a nuestro alrededor realmente conozcan de Dios. Y ahí es donde yo tengo que empezar a plantearme propósitos para poder alcanzar realmente esos sueños. Todo lo demás será añadido cuando yo trabajo para el Señor, o sea, yo trabajo para conquistar a los seres que amo para Dios. Cuando tú dices que el hecho de trabajar por los seres que amo, para que ellos lleguen a la presencia del Señor, eso implica un abandono pleno. Eso implica, como tú bien decías, Moni, el hecho de soltar esos ídolos que nosotros tenemos, porque a veces hacemos de nuestros hijos, hacemos de nuestros esposos o esposas, hacemos de los propósitos como un ídolo, y eso no está bien. Y es empezar a soltarlos, a abandonarlos plenamente. Cuando leíamos en algún momento los 10 mandamientos que están escritos en Éxodo capítulo 20, el segundo mandamiento es muy claro allí en Éxodo capítulo 20. El segundo mandamiento dice que no tendremos dioses ajenos delante de Él, porque Dios es fuerte y celoso, que ve la maldad de sus hijos hasta una tercera y cuarta generación de los que nos aborrecen. Y esos dioses ajenos son esos ídolos que nosotros hacemos, son imágenes que nosotros hacemos. En ese momento pues uno puede pensar, eso es del Antiguo Testamento. No, es real. Esos ídolos son, por ejemplo, el hecho del deseo de tener, por decir alguna propiedad, el deseo de que tal vez nuestro esposo vuelva a la casa, o nuestra esposa vuelva a la casa, no se vayan tal vez del hogar.
los hijos tal vez se vuelvan, dejen de tanta rebeldía que a veces tienen, y eso se convierte en nosotros en una obsesión, y esa obsesión lo que hace es limitar la posibilidad de estar en la presencia de Dios. Aquí el punto es presencia de Dios. Para que un propósito se empiece a cumplir y para que sea un paso de fe, para que empiece ese milagro a operar, se llama presencia de Dios. Mi Jesús nos lo mostró cuando les decía el pasaje bíblico de la resurrección de Lázaro, cuando se dio la multiplicación de los panes. ¿Qué se dio para que se diera la multiplicación? Presencia de Dios. Creer que Dios está en nuestras vidas, y es lo fundamental, y quitarnos ese ídolo, ese Dios ajeno que es nuestro hijo, nuestro obsesivo propósito, y no dejar que Dios actúe. Pero hay algo más, Moni, que para dar ese paso de fe y quitarnos ese ídolo, hay un ídolo muy encubierto, que es el pecado. Y el pecado sí tiene que salir de nuestras vidas, porque si el pecado está en nuestras vidas, definitivamente ese propósito no se cumple, porque es como si tuviéramos un grillete. Antiguamente, cuando se colocaban a las personas encarceladas, les colocaban una bola de hierro amarrada a su pie, de tal manera que las personas al caminar tenían que hacer mucho esfuerzo o llevar en la mano ese grillete, y tenían que hacer arrastrando esa bola de hierro. Y ese grillete que no nos deja realmente acercarnos a ese milagro se llama pecado. Y ese pecado, en ocasiones a veces nosotros no lo queremos ver. ¿Y por qué? Porque nos acomodamos básicamente a ese pecado. Creemos que realmente ese pecado hace parte de nuestras vidas. No vemos que estamos en pecado. Por eso uno de los dones más hermosos que yo siempre le pido al Señor, muy particularmente, se llama convicción de pecado. Para que el Espíritu Santo, si yo tengo esa llenura del Espíritu, Él me pueda mostrar qué pecado oculto tengo en mi mente, en mi corazón, que no me deja alcanzar ese propósito que yo anhelo en mi vida. Y definitivamente sí tenemos que cortar con el pecado, Moni. Y es que el pecado es bastante, como se dice, se camufla. Particularmente, si nosotros vemos en el ejército todos los soldados cuando están de camuflados es precisamente para ocultarse. En algún momento de mi historia y mi parte de crecimiento espiritual, yo estaba en un retiro y me dejó sorprendida porque estábamos en ese momento en que se estaba ministrando sobre el Espíritu Santo, y alguien llega y me dice como que no te estés camuflando. Me dijo así, me asusté, ¿no? Sí, me asusté cuando me dice eso, como que no me esté camuflando. Y fue particular porque cuando me dice que no me esté camuflando, como que sale a la luz llanto, sale a la luz mucha rabia, mucho malestar, mucho resentimiento, y pude empezar a expresar situaciones que todavía estaban guardadas en mi corazón. Nosotros creemos que muchísimas veces nosotros hablamos muy bien, respondemos las cosas bien, nosotros tenemos la razón, los demás son los equivocados, pero curiosamente el pecado se nos camufla en esas situaciones de dolor, en esas situaciones de malos pensamientos, en ese pesimismo, en esa desesperación. Todos esos son sentimientos y ustedes están identificando como negativos. Y uno considera que eso no es malo, pero ¿saben qué? Para Dios no le agrada ese tipo de sentimientos. A Dios no le agrada nada que sea negativo. A Dios no le agrada ese mal genio guardado, ese resentimiento. A Dios no le agrada precisamente toda esa cantidad de situaciones que hacen que en vez de mejorarse las relaciones,
se busque la separación y se terminen diciendo cosas y agrediéndose o insultando a la otra persona de manera muy diplomática, pero todo eso es pecado oculto, o sea, oculto pero a nuestros ojos, realmente a los ojos de Dios no. Y fuera de eso a la otra persona no, porque la otra persona se siente bastante ofendida con las cosas que a veces decimos. Para nosotros es oculto porque no lo estamos viendo, no estamos viendo que eso no le agrada a Dios. Y es importantísimo que nosotros seamos capaces de darnos cuenta de eso. Cuando nosotros estamos sintiendo que se está yendo nuestro hijo y entonces empezamos a desesperarnos y por qué y mire, eso no le sirve, mejor háganos caso, bueno, etcétera. Esa desesperación no es correcta, no es bien vista a los ojos de Dios. Cuando es nuestro esposo, nuestra esposa y nosotros también en esa, como ese sentimiento de impotencia y demás, no es correcto, eso no es agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Porque es en ese momento que le estamos mostrando a Dios que Él no existe para nosotros. Ahí es donde nosotros le estamos mostrando a Dios que estamos trabajando en nuestras fuerzas. Y no es lo que Dios quiere, porque el Señor dice que no es en nuestras fuerzas, sino es en el Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo estoy en el Espíritu de Dios, yo muy fácilmente puedo decir, Señor, si eso es lo que tú quieres, pues Señor, que así se haga. Si Él ha de volver, volverá transformado, conforme a lo que tu voluntad desea para nuestra vida familiar. Pero nosotros nos desesperamos, entramos en tristezas, en depresiones, empezamos a veces a tomar, empezamos a hablar mal de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra familia. Empezamos a hacer muchísimas cosas que eso tampoco agrada a Dios. Que porque nosotros no vayamos a la iglesia y digamos, pobre de mí, me está pasando esto, me está pasando aquello, me está sucediendo lo de más allá. Entonces estoy como diciendo, yo soy la pobre víctima, pero a veces no me doy cuenta que en las discusiones yo también digo muchísimas cosas que hacen demasiado daño. Cuando yo realmente estoy en el Espíritu de Dios, yo creo en Él, yo confío en Él y voy a estar segura que a pesar de que la otra persona diga muchas cosas, yo puedo decir, Señor, yo creo en ti y todo esto pasará. Pasará porque gracias a ti, por tu ayuda, las cosas se van a solucionar como se deben solucionar. A Dios no le agrada que sus hijos suframos. Dios no es un Dios malo. El asunto es que nosotros no sabemos escuchar lo que Dios tiene para que realmente los propósitos que Él tiene para nuestra vida o el propósito que Él tiene para nuestra vida se cumpla. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que realmente plantearnos cosas de mayor acercamiento al Señor y de verdad, como dice el Señor, simplemente Él espera que nosotros nos amemos y que nosotros cumplamos sus mandamientos. Cuando nosotros nos amamos y cumplimos sus mandamientos y eso lo transmitimos a los demás, les aseguro que estamos cumpliendo con el propósito del Señor en nuestras vidas. ¿Y qué implica entonces, Moni, frente a eso mismo, ese primer paso de fe y lo que es la perseverancia? Cuando hablaba de esta viuda, ella fue perseverante, pero fue perseverante a pesar de que ella dice, ay, me quiero morir, porque ella decía eso, ojalá yo solamente, el único propósito que tengo es comer este pedacito de pan que tengo y morir. Pero ella fue perseverante. ¿En qué fue perseverante? A pesar de ver todo tan oscuro, ella fue perseverante en sus propósitos. Y acordémonos, Dios probó su corazón, probó hasta donde realmente ella tenía sus conceptos bien cimentados, sus principios bien fortalecidos, para que se hubiese operado ese milagro tan sobrenatural que fue la sobreabundancia. La sobreabundancia, imagínense, el aceite de oliva en ese tiempo era muy costoso y era realmente pues materia prima, porque con ellos se alimentaban todos y con ellos pues obvio que prendían también el fuego ellos tenían las lámparas de aceite de oliva. Entonces obvio que imagínense tinajas llenas de aceite de oliva. Para que se haya dado ese milagro
que se dio, que ella era firme en sus propósitos. O sea que si realmente en sus principios, si nosotros queremos que ese milagro, que ese propósito que tenemos, que ese proyecto que tenemos se haga realidad, lo primero es quitarnos ese pecado oculto. Pecado que inclusive nosotros hemos adormecido, camuflado, como dijo mi esposa. Tenemos que quitarlo. Y lo otro que tenemos que hacer fundamental es empezar a dar esos pasos de fe. El paso de fe me parece tan importante, por ejemplo, lo que implica, Moni, el sembrar. Ese sembrar que muchas veces, a veces no entendemos qué implica el sembrar, lo que implica el diezmar, lo que implica ofrendar, porque eso es importante, porque son pasos de fe, por ejemplo, en casos no solamente a nivel financiero, sino empezar a realmente a creer que cuando uno diezma, que cuando uno ofrenda, que cuando uno siembra, realmente se da esos milagros sobrenaturales. Porque a veces uno cree que no tiene, y eso es mentira. No es que todos somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, pues somos hijos de un rey. Y si somos hijos de un rey, pues nosotros como príncipe, pues todo lo tenemos. Acordémonos del pasaje del hijo pródigo. Observen bien y escuchen bien este pasaje. Llega el hijo mayor egoísta, el hijo mayor simboliza a todo lo que es la humanidad, el pensamiento humano, la sabiduría humana o el conocimiento humano. Y cuando llega el hijo pródigo, miren lo que hace el padre, porque la sabiduría del padre, el actuar de un padre misericordioso, no tiene ningún precedente humanamente, ni el actuar se comprende desde lo humano. Después de que se come toda la herencia del padre, él lo vuelve a recompensar. Llega como esos perritos con el rabo entre las piernas, y el padre le da un anillo, que es poder, una vestidura nueva, le pone unas sandalias y le hace una fiesta con toda su familia, con todos sus amigos, con todos sus invitados. Y el hijo mayor, sabiduría humana, llega y le dice: pero padre, ¿tú por qué vas a darle a este? Y se le olvidó que este era mi hermano, porque ya empieza a juzgarlo, ya lo sacó de su corazón. ¿Por qué le vas a dar a este? Le vas a hacer esta fiesta y a mí no me has dado ni siquiera un cabrito, ni un cabrito me has dado. Y entonces el padre le dice: pero ¿no te has dado cuenta que lo mío es tuyo, hijo? ¿No te das cuenta que lo mío es tuyo? Y perfectamente tú puedes tomar lo que tú quieras, porque lo mío es tuyo. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Sí te das cuenta? La pregunta es, si tú tienes un propósito en la vida, ese paso de fe implica tomar lo que te corresponde. Todo, como ser hijos de Dios, todo nos corresponde. Todo ya lo tenemos, sino que el mal nos hace creer que nosotros no tenemos nada, que nosotros no somos dignos del amor, y empezamos con esas autoconmiseraciones, con esos golpecitos de pecho, por mi culpa, y empezamos a creernos realmente con unos que somos los más malos, los más perversos, que somos realmente, porque el mal nos coloca ese tipo de pensamientos para que ese milagro no opere, para que ese milagro no se dé. ¿Sí me hago entender con respecto a eso? O sea que tenemos que realmente empezar a despojarnos de esos pensamientos negativos, de esos pensamientos de autoconmiseración, de pobreza, esos pensamientos de que no podemos, para empezar a dar ese paso de fe, a sembrar. ¿Y qué implica el sembrar, Moni? Que tú lo tienes realmente tú comprendes muy bien lo que es el sembrar, el diezmar, el ofrendar, para que nos expliques qué es dar ese paso de fe, Moni. El diezmar, pues, es el 10% de todo lo que tú ganas. O sea, diezmo es 10% de absolutamente todo lo que tú ganas. Eso es un mandato del Señor, está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, es algo que el Señor nos dice, y es lo que a Él le pertenece. Él antes nos da a nosotros el 90% para que nosotros definitivamente podamos tener las bendiciones de Él. Eso es una bendición, tener el 90% de lo que nos dan por alguna cuestión que nosotros hayamos trabajado. El sembrar tiene que ver con aquello que tú desde tu corazón quieres darle a alguien, ¿sí? Sembrar, cuando tú siembras una semilla, tú estás esperando que esa semilla te dé fruto, ¿sí?
Entonces, dependiendo también de tu corazón y como esa intencionalidad que tú tienes en ese sembrar, esa semilla te va a dar el 30, el 60 y el 100%, ahí lo dice la palabra también. O sea, si tú eres una persona que siembra simplemente por amor, no por lo que te sobra, no por una obligación, porque alguien te lo dice, o esperando que algo te dé, ¿no es cierto? Si no lo haces por amor, sin interés. Exacto, cuando tú das algo, por ejemplo, tú sabes que alguien ha sido muy hermoso contigo y tú sientes en tu corazón simplemente por esa gratitud que tienes con esa persona, sembrar algo en esa persona. Es un fruto que no necesariamente tiene que dar, esa semilla no necesariamente tiene que dar fruto en esa persona, sino que eso puede darte fruto en otro espacio muy diferente. Cuando tú siembras, siempre vas a tener algo para recibir más adelante, pero lo importante no es sembrar con intencionalidad, no, es sembrar por amor, por alegría, por gratitud, por como ese sentimiento hermoso que sale de ti por querer dar algo a alguien. Eso es la siembra. Y no tiene que ver necesariamente con lo económico, o sea, lo económico es una parte, pero no necesariamente tiene que ver con el económico, Moni. ¿Y qué diferencia entonces hay entre el sembrar y el ofrendar? Porque es que se confunden o pueden ser iguales, ¿no es cierto? O sea, la siembra es ver, entregar de corazón algo que la otra persona tal vez está necesitando. No solamente que está necesitando, sino dar algo de que sale de mi corazón, porque si uno ve la necesidad de la otra persona o porque uno realmente quiere ser, como tú decías, grato en ofrendarle algo, que la ofrenda y la siembra pues son muy parecidas, ¿no? Sí, Rafa, de alguna manera como en que esa siembra tiene que ver también con ese fruto que tú esperas ver en la otra persona, porque tú de alguna manera quisieras que esa persona se dé cuenta de que sí hay un amor de Dios que le está apoyando. La ofrenda de alguna manera también tiene que ver con ese yo te doy a ti. O sea, las dos cosas se pueden confundir. Más bien la diferencia se encontraría con la primicia, porque la primicia es dar. Por ejemplo, tú inicias un trabajo, es de las cosas más difíciles que se pueden, o sea, que pueda experimentar el creyente realmente con relación a lo que Dios dice. Y la primicia es tú de pronto inicias un trabajo, vienes con unas condiciones económicas duras, difíciles y recibes tu primer sueldo. La primicia es entregar todo ese primer sueldo para el Señor y creerle al Señor que esa primicia dará un fruto. Yo creo que como que el momento más difícil de ese sembrar, de ese diezmar, o sea, de esos como promesas que el Señor nos da a través de primicia, siembra y diezmo, es el momento más difícil. Cuando tú recibes el primer sueldo con toda una cantidad de deudas, con toda una cantidad de responsabilidades, y tú decides realmente creerle a Dios y darle ese primer sueldo completo al Señor. Mira lo que es precisamente ese sembrar, ¿no? O el ofrendar. Y está otra vez en la viuda. La viuda ofrendó, sembró, Moni, claro que sí, porque tenía sus principios. No le importó realmente saber que no tenía nada. No le importó dar de lo poquito que tenía y entregárselo a ese hombre que era un desconocido. No le importó alojarlo en su casa, porque nosotros, imagínense un desconocido que llegue a tu casa y le diga, ¿me das permiso de pasar la noche? Y no se da. Incluso también hay otro pasaje muy hermoso de esa mujer que va al altar y entrega hasta lo poquito que tiene, y el Señor pone en comparación a sus discípulos y les enseña. Recuerda ese pasaje, Moni. ¿Te acuerdas cuando le entrega, va al altar, va allí al templo y entrega lo poquito que tiene? Si ves, no tiene más sino una moneda y la moneda la entrega.
Y dice el Señor que esa ofrenda ante la presencia de Dios es una ofrenda muy grata, muy grata. O sea, porque ahí está sembrando en el cielo. Lo que uno siembra en la tierra, cosecha en el cielo. Por eso uno tiene que ser muy agradecido. Y esto tiene que ver con los propósitos. Eso es un paso de fe. Eso es lo que estamos hablando, de tener un paso para que ese milagro que tanto anhelamos se empiece a operar. Pero acordémonos, para eso tenemos que tener un corazón transparente. Y como dijo Santiago, como se los decía al principio, un corazón plenamente agradable al Señor, y que los propósitos no sean de egoísmo, de interés, sino sea simplemente un propósito agradable a Dios. Pienso que otra parte de todo lo que uno puede darle al Señor tiene que ver con los pactos. Es cuando uno pacta con el Señor, yo te voy a ofrecer esto, alguna situación específica, hacer algo específico con el fin de obtener una respuesta para algo. Eso es un pacto. Acordémonos, por ejemplo, el matrimonio es un pacto, no es un contrato, es un pacto que independientemente de que la otra persona, por ejemplo en el matrimonio, cumpla con ese pacto, el pacto no, o sea, se supone no se debe romper. Entonces, así la otra persona no cumpla, si yo soy una persona de pacto, yo voy a cumplir, mantenerme en eso. Por eso es que para Dios es muy importante que un matrimonio tenga la bendición. ¿Por qué? Porque es un pacto que se hace con Dios directamente, de estar con la otra persona. Independientemente que la otra persona cumpla o no, yo debo cumplir ese pacto que tengo con Dios, porque Dios me va a pedir a mi cuenta sobre lo que yo le pacté a Él, que era acompañarlo, que era amarlo, que era cuidarlo, orar por Él, o sea, en ayudarlo en todo momento. Atenderlo. Entonces, precisamente el pacto del Señor, o sea, cuando yo me caso y tengo la bendición de Dios, porque eso ya es el pacto que yo hago con Dios de estar con la otra persona. Así la otra persona falle a ese pacto, ya es la conciencia de la otra persona frente a Dios de incumplir el pacto. Acordémonos que cuando yo simplemente me voy a ir a vivir con una persona, así nomás sin la bendición de Dios, ya eso está dentro de un pecado. Así tengamos hijos, así tengamos propiedades, etcétera, etcétera, un contrato civil, etcétera. Eso no es una reunión de bendición del Señor. Entonces, por ese lado, frente a ese tema. Entonces, es muy importante que nosotros nos determinemos propósitos. Si el propósito, si con base a lo último que estamos hablando, si yo en este año me doy cuenta que mi matrimonio no tiene bendición, que un propósito sea realmente poner a mi familia bajo bendición, estar en mi unidad con bendición. Si mi propósito es que mi esposo realmente conozca de Dios, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que dejar para que yo pueda alcanzar la misericordia de Dios para mi esposo y que él realmente lo conozca del Señor? Si es así con mis hijos, yo qué tengo que dejar como mamá, en qué tengo que romper situaciones, qué tengo que solucionar como hija con mis padres, porque eso también afecta la relación con mis hijos. Y con base en eso empezar a orar y a trabajar en mi corazón para que realmente mi hijo responda desde el plano espiritual. O sea, hay muchísimas cosas que yo tengo que empezar a pensar frente al propósito que yo quiero para este año, que este 2017 definitivamente sea algo espectacular, que sea realmente un año de éxitos y que sea de conquista espiritual de nuestra familia y nuestros seres queridos. Entonces vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y pongámonos en la presencia de nuestro amado Jesús, al frente de su cruz, pues esta es la puerta que el Señor nos dio para que abierta nosotras podamos pasar a su presencia, dejando que el Espíritu Santo sea quien ore por nosotros,
porque nosotros debemos pedir que el Espíritu Santo ore por nosotros, ya que Él es el que sabe orar. Espíritu Santo, ven a nuestro corazón. Sé tú el que hable por nosotros. Yo hoy te doy gracias, amado Padre, por tus palabras. Yo te doy gracias por lo que hoy tú me enseñas. Te doy gracias por lo que tú hoy me haces recordar. Te doy gracias por lo que tú me haces ver que vengo fallando, que todavía no he cambiado. Te doy gracias, amado Padre, a pesar de que también siento vergüenza por todo lo incorrecto que vengo haciendo. Me doy cuenta que mi corazón tiene dolor, tiene malestar, resentimientos, orgullos, tiene deseo de controlar. Tengo temor, Señor, de dejar las cosas en tus manos, porque he estado acostumbrado a controlar las situaciones. He estado acostumbrado a que yo decía y hacía de diferentes maneras para que mi familia respondiera. Pero hoy tú me dices que te dejé todo en tus manos. Y con mucha dificultad y mucho esfuerzo, Señor. Primero, quiero pedirte perdón, porque sí he sido controlador. Sí he querido manejar las cosas a mi voluntad. No me he dejado llevar por tu espíritu. Todavía sigo siendo necio frente a muchas formas de pensar y de hablar. Sigo siendo necio porque no estudio la palabra ni oro como debo orar. Sigo siendo necio cuando no te busco a ti cada mañana, cada mediodía o cada noche, que te dedique un tiempo para ti, Señor. Sigo siendo necio en la medida de que, sabiendo que las cosas tienen una respuesta en ti, todavía quiero encontrar las respuestas con mi voluntad. Te pido perdón por ello, amado Jesús. Te pido perdón porque tú abriste la puerta para que yo llegue a mi Padre y que pueda obtener hoy la bendición. Te pido perdón, Jesús, porque a veces todavía no puedo creer tantas cosas que me dices. Yo te pido que este año, Señor, me des la fuerza, la valentía, la decisión, la entereza, para yo realmente buscar tu presencia, estudiar tu palabra, poder meterme en tiempos de oración contigo, poder escucharte, sentir tu presencia y recibir de tu gracia, Señor. Quiero que este año, Señor, para mí y para mi familia sea de bendición. Pero si tú me escogiste a mí, Señor, es porque tú quieres trabajar en mi corazón y quiero tener mi corazón dispuesto para ti, para que tú lo moldees, así como la arcilla entre tus manos. Tú moldeas una vasija de barro, la cual yo quiero que tú llenes con tu Espíritu Santo. Hoy te doy gracias, amado Jesús. Te doy gracias, Jesús, porque sabemos que tú nos escuchas. Sabemos que tú estás pendiente de nosotros. Sabemos que tú quieres que nosotros sigamos creciendo, que tengamos la oportunidad de estar contigo en las moradas que has preparado para nosotros. Te damos gracias, Jesús, por el amor que nos tienes, la razón por la cual diste tu vida para que nosotros estemos contigo. Te damos gracias, amado Jesús, porque con nosotros tú quieres que nuestra familia también esté en tu presencia. Gracias, Jesús, porque sabemos que hoy tenemos que empezar a caminar, a dar ese paso de fe hacia ti, para conocerte, amarte, acercarnos de tal manera a ti que mantengamos uniditos, pegaditos a ti, Señor, y de esta forma realmente alcancemos las bendiciones y ese propósito que tiene nuestro Padre para nuestra vida. Hoy te damos gracias, Jesús de Nazaret, por tu sacrificio en la cruz.
Te damos gracias por permitir que tu Espíritu Santo viniera para que Él sea quien nos acompañe en este caminar. Te damos gracias a ti, Padre eterno, porque nos sigues dando oportunidades para estar en tu presencia. Te entregamos nuestra vida y nuestra familia. Bendícela, Señor. Y que de verdad el temor de Dios está en cada uno de nuestros corazones, la convicción de pecado y el deseo del verdadero arrepentimiento, para que la gloria y la gracia tuya, Señor, venga a nuestras vidas. Gracias, amado Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.